Bueno, este es el tutorial que vamos a hacer para continuar para hacer el trabajo de retrato al óleo. Entonces, la tarea que teníamos para este siguiente paso, entonces era haber tenido el dibujo más o menos realizado. Tenía el dibujo pues partiendo de una imagen, entonces ahí como que arrancamos de esta imagen. Yo arranqué de esta imagen, más o menos lo que hice fue bocetarlo un poco ahí con esfero azul, y marcar las grandes formas, ¿no? También un poquito las sombras quizás se marcaron un poco y, y ya queda pues como la estructura con la que puedo trabajar. Uno también puede trabajar directamente con un pincel si tiene un poco más de habilidad para el dibujo. Entonces con un pincel delgado puedes de una vez ir dibujando las facciones del señor, la estructura más o menos de la cara y y pasas el trabajo ahí más o menos. Entonces ya estando el dibujo ahí, ya lo fijamos con la laca transparente como les había dicho. Entonces ya ahorita pretenderíamos ahorita entonces hacer todo el verdacho. Entonces el verdacho es una suerte de fondo reservado que le ponían pues los artistas eh, antiguos, casi que del Renacimiento para acá, Rembrandt, varios que utilizaban la técnica. Entonces utilizaban un verde, que es un verde más o menos, yo tengo este verde sapo, y un poquito de negro también para hacerlos oscuros, y también un siena tostado. Entonces está el siena este, el Burn Siena, el número 2 de Winsor & Newton, el 37 y el 24, y un poquito de blanco. Entonces tengo acá un blanco puesto, un negro y el café con el verde o el siena con el verde. Entonces lo que vamos a hacer es revolver un poco de estos dos tonos, o sea, revolver el verde con el siena y vamos a hacer un color que pues se le llamaba verdacho. Acá tengo una mezcla de trementina con aceite de oliva, perdón, aceite de linaza, estoy pensando en cocina. Esta es la trementina, entonces aquí tenemos una trementina y acá está el aceite de linaza. Entonces la idea es poner tres tapitas de trementina por una tapita de aceite o lo que quieran. La idea es que sea 3 a 1 para que nos quede pues la mezcla un poquito fluida, pero también que tenga un poco de aceite para que no se descomponga al interior la molécula de pintura del óleo. Entonces ya teniendo el color, tenemos el colorcito, el color verdacho este, que es pues una mezcla entre esos dos. Entonces vamos a ponerlo en todo el cuadro. Vamos a ponerlo en todo el cuadro, pasando por encima del dibujo, claro está. Entonces vamos a ponerlo completico. Entonces vamos a cubrir toda la pintura. Recuerden que el óleo es fluido, ¿no? Él se seca, da harto tiempo de trabajo. Entonces ahí ya está más o menos. Tenemos nuestro... Ya está totalmente entonces armado el verdacho, el fondo reservado. Entonces ahora lo que vamos a comenzar es a trabajar un color más oscuro para las sombras y un color más clarito o limpiando con un trapito para sacar los brillos. Entonces como ese color él se deja trabajar ahí, queda fresco. Entonces vamos a comenzar a poner las luces y las sombras. Entonces ya vamos a volver acá que tengo un pincel más finito. Entonces ahora a esta misma mezcla, digamos a la misma mezcla que tenía, voy a agregarle una gotita de negro. Voy a agregarle un poquito de negro a la mezcla que ya habíamos preparado de los dos.
Entonces le ponemos una gota de negro y vamos a comenzar a poner las sombras. Entonces vamos a poner las sombras que ya prácticamente las tenía marcadas las tenía marcadas previamente con el dibujo. Entonces lo que hago es resaltar un poco más las sombras. Entonces vamos a poner las sombras un poco más fuertes donde van. ¿Sí? Ellas pues notan que se va fundiendo mucho el tono. Entonces donde tengo las sombras en mi dibujo voy poniendo más sombras. Voy oscureciendo donde yo voy a seguir el dibujo, ¿no? Es un trabajo de observación, de mucha observación. Determinar bien dónde están las sombras para ir poniendo esas sombras donde van a ir, ¿no? Lo bueno de trabajar con el óleo, pues es que en cierta forma nos da tiempo de corregir, o sea, nos da tiempo de pronto borrar con un trapito, si la embarramos, si sentimos que nos fuimos que nos pasó la mano con el color. Entonces lo que podemos hacer es devolvernos un poquito con un trapo, limpiamos y volvemos y arrancamos, ¿no? Entonces ahí eso es lo bueno del óleo. Que es lo malo, que se seca muy despacio también. O sea, por un lado es malo, por otro lado es bueno. Yo soy un poco afanado para trabajar, trabajo un poco rápido, entonces me cuesta mucho trabajo cuando la pintura no se seca rápido y me da desespero. Entonces me toca pintar varios cuadros al mismo tiempo para que no sufra uno de desespero esperando que el óleo se seque. Entonces, bueno, acá digamos al lado de acá sabemos que la luz está entrando por acá, entonces digamos que aquí vemos que la luz pega por el lado izquierdo de nuestro modelo, entonces siempre las partes más oscuras van a estar al lado derecho y por más que haya unas sombras muy leves al lado izquierdo, entonces tienen que ser muy suavecitas, tienen que ser muy suaves esas sombritas. Y al lado derecho sí pues podemos trabajar con un poco más más fuerte el tono de sombra. Tomar un poco de negro fuerte para acá, para el saco, negro casi puro, negro casi puro porque pues ya tenemos un poco untado también el color de los otros tonos, ¿no? Noten cómo voy poniendo la pintura, ¿no? Pinceladas pequeñitas. Vamos a darle el tono ya oscuro a la corbata. Vamos a ir reservando los brillos que tiene de pronto. Ahí está. Pronto un poco más oscuro por acá. Un poquitico de negro. Seguimos resaltando sombras que ya vayan en la cara. Mientras más detallistas seamos con el trabajo, pues más chévere nos va a quedar.
tenemos marcado más o menos las sombras ahí. Vamos a trabajar de pronto un poquito el fondo también. Comenzar a meterle a ese fondo un poco de oscuro para resaltar como las canas, ¿no? Tiene su pelo cano. De pronto puedo trabajar también un poco de... trabajar ya en el fondo un poquito. Entonces ahora ya pues ahí más o menos marqué las sombras. Marqué más o menos las sombritas. Entonces ahora lo que tenemos que poner es... tenemos que poner entonces las luces, comenzar a trabajar las luces, a sacar luces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente las voy a sacar con un trapito. Entonces con un trapito me voy a ayudar para comenzar a sacar esas sombras. Entonces tomo un trapito y voy a identificar dónde están las sombras fuertes, las sombras duras ahorita. Entonces las sombras fuertes están como aquí en la frente. Entonces puedo comenzar con un trapito a sacar esas luces. Entonces voy limpiando la pintura que está en el fondo. Notan cómo ya va saliendo. También lo puedo hacer con un pincel limpio. Si tengo un pincel limpio a mano, acá tengo un pincel limpiecito a mano. Entonces con un pincel también puedo levantar un poco levantar esa pintura. O con un trapito también. Entonces con un trapo puedo comenzar a hacer ese levantar un poco. Con un copito Johnson también. Dame un segundo yo a ver si tengo un copito Johnson. Estos copitos también son claves para este tipo de trabajo, lo que nos da como más precisión. Entonces puedo comenzar a levantar. Si no, pues lo hacen con un trapito, ¿no? Si no tienen no tienen el copito. Entonces van levantando la pintura. Ya se me va saturando un poquito se me va saturando el copito. No puedo tomar otro para que me queden más limpiecitos. Entonces ya ven cómo vamos construyendo ahí las luces y las sombras, ¿no? Esta es una técnica muy chévere, muy divertida, milenaria. Muchos artistas la han utilizado. Entonces es como se le llama también fondo reservado o verdacho. La idea es que después le ponen ya entonces encima de esta grisalla, de este tono que se arma, entonces ya se aplica otra técnica que se llama glazing,
Y en esa técnica lo que hace el glazing es que ya se pone el color real de la piel y después de lo que estemos pintando, se pone ya el color real encima de esto, pero una vez esté seco, ¿no? Entonces ya estando totalmente sequito, entonces ya comenzamos a poner a través de capitas muy suaves de aceite, de pintura muy transparente, vamos poniendo vamos poniendo el color real de la pieza, ¿no? Vamos a sacar acá el color de las canas, también que se nos quede un poco más clarito. Bueno, no sé qué más le veo por ahí, creo que ya tengo más o menos las luces y las sombras. Ahí está. Entonces reforzamos un poco más reforzamos un poco más las sombras. Un poquito más de siena tostado. Y voy a reforzar las sombras un poco. Junto donde me pasé un poquito con el copito. Creo que por allá tenemos más o menos las sombras listas. Y entonces ahí tenemos ya que tendríamos que parar. Si estamos trabajando al óleo, entonces ya ahí dejamos nuestra pieza, la dejamos que seque muy bien, que seque perfectamente. Y regresamos pues a, no sé, al otro día, 2 días, mañana de todos modos habría que tocarla, a ver si ya secó. Habría que tocar un poquito la pintura que no esté todavía pegajosa. Y ya sería para entonces ya después de armar este verdacho o este color fondo reservado que se le llama verdacho. eh, Después como lo vamos a terminar es técnica de glazing. Entonces ya después de que esté muy seco, que esté bien seco, entonces venimos a trabajar ya con el color, los colores reales, ¿no? Entonces ya pues de todos modos uno siempre puede seguir tocando si ve que de pronto no le gustó cómo quedó, entonces de todos modos puedes volverte y seguir tocando un poquito la pintura, ¿no? Seguir como trabajándole, hasta que ya estés totalmente contento con este trabajo de luces y sombras para finalmente dejar secar y después ya entonces venir con el glazing. Listo, entonces este sería el siguiente paso y después de este paso entonces ya eh, vamos a otro tuto donde mostraría pues la forma como vamos a terminar este cuadro, ¿vale? Entonces paramos ahí, espero que todos lleguen ahí a esta parte y continuamos después entonces ya aplicando el glazing para poner el color real encima de la pieza. Entonces que estén muy bien y avancen con este trabajo hasta ahí donde llegamos hoy.